Penchasade. Penchasade, como se lee. Buenas tardes a todos, todas. Entiendo que acá hay legisladores, senadores y público. Yo no soy político, es decir, soy político, no pertenezco a ningún partido político. No se puede ser humano y desdeñar la política. Como científico, vengo acá a sumar mi voz al de las abuelas de Plaza de Mayo y muchos otros que ya se han manifestado a favor de la ciencia, apoyada en los derechos humanos. Quizá no hay un organismo tan emblemático como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha sabido conjugar ciencia y derechos humanos. Ciencia y, en este caso en particular, el derecho a la identidad. Eso es lo que a mí, en mis 60 años de profesión, como médico, genetista y bioeticista y defensor de derechos humanos, he trabajado a veces arduamente y a veces incluso argumentando y discutiendo con colegas científicos que piensan erróneamente que la ciencia es neutral. La ciencia no es neutral. La ciencia está nutrida de valores, los valores humanos que le damos los seres humanos, que no seríamos seres humanos si no tuviéramos valores. El valor que alimentó desde el comienzo de la democracia, prefiero ni hablar de lo que ocurrió antes de la democracia, porque entiendo que ya es algo que todos ustedes conocen muy bien, aunque algunos prefieren ignorarlo o disminuirlo. La apropiación de niños con supresión de identidad es un delito de lesa humanidad. Es un delito imprescriptible, es un delito que está tipificado en la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, que por supuesto Argentina ha firmado y por ende forma parte de nuestro acervo constitucional. Y quizá no hay, organismo que ha sabido con una sabiduría proverbial seguir a las abuelas de Plaza de Mayo en esta gesta. Sin las abuelas de Plaza de Mayo es muy probable que ni se hubiera formado el Banco Nacional de Datos Genéticos. La sabiduría de los políticos que siguieron que vinieron con el retorno de la democracia, encabezados por el doctor Alfonsín, permitió, primero, la creación de la CONADEP, segundo, el pedido de asistencia y ayuda a organismos científicos del exterior, específicamente de Estados Unidos, expertos en antropología forense y en genética forense, que fueron los que construyeron los primeros ladrillos de la vigencia del derecho a la identidad apoyado en la ciencia. La ciencia es la genética forense. La genética forense ha permitido entonces esta recuperación de identidad que fue mencionada recién, de 137 personas. Quedan muchos por encontrar. Calculamos que existen como unas 300 personas que están viviendo con una identidad errónea, equivocada. Y yo como científico que he apoyado a las abuelas desde el comienzo, desde antes del retorno a la democracia, en esta gesta,
puedo decirlo de propia mano, todo lo que ha significado, porque muchas veces uno habla de números, ¿no? Y se olvida que detrás de cada uno de esos 137 hay una persona. Hay algunos que están acá, por ejemplo, con sus problemas, con sus alegrías, con lo que fue la vida de ellos o ellas previo a la recuperación de su identidad. Es toda una cultura que el país y la sociedad argentina ha valorado y ha incentivado, la cultura del derecho a la identidad, basado no en supercherías, basado en la ciencia más dura, que es la genética forense. Es la misma genética forense en la que se apoyan nuestros jueces, todos nuestros juristas, para todo lo que sea violación a los derechos humanos, crímenes, delitos, etcétera. Todos hoy en día se basan en la genética forense. ¿Y quiénes contribuyeron más hace 40 y pico de años al crecimiento y desarrollo de la genética forense? Han sido las abuelas. Y no lo digo yo, porque yo soy parte interesada en última instancia. Yo he trabajado en esto, he vivido con este conocimiento y con el desarrollo del conocimiento, así que no se guíen por lo que alguien como yo les diga. Simplemente guíense, por ejemplo, con los 58 premios Nobel que se expresaron a favor, no a favor de la ciencia, sino a favor de los resultados de la ciencia, que si tuvieron que expresarse es porque presumieron de que con esta administración había riesgo para la ciencia. Dentro de los riesgos incluyeron al Banco Nacional de Datos Genéticos, incluyeron a las universidades nacionales, al CONICET, y la lista la conocen muy bien porque está en ese famoso artículo 3 por ahora. Pero claro, falta en el artículo 3 mencionar que el Banco Nacional de Datos Genéticos también debiera estar al abrigo de decisiones inconsultas por parte del Ejecutivo, y no lo está. Entonces uno se pregunta, frente a manifestaciones de algunos voceros del Ejecutivo, que no hay que preocuparse, que el gobierno no tiene ninguna intención de afectar al Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces yo me pregunto, ¿y entonces por qué no está en la lista de los que están excluidos de posibles decisiones arbitrarias del Ejecutivo? Bueno, esa es una respuesta que ustedes tienen que dar, no yo. Pero tienen que entender entonces que es lógico que la comunidad científica y la comunidad de los derechos humanos estén preocupadas. Ahora, no quiero alargar esto demasiado. Yo insisto, tengo una predilección especial por el Banco Nacional de Datos Genéticos porque pienso, no solo porque yo colaboré en su formación allá en el 87, sino porque pienso que el Banco Nacional de Datos Genéticos, y eso lo piensan mucha gente a nivel internacional, que se maravillan de que eso pudo haber ocurrido y de que gracias a eso, al banco, existan tanta gente que haya podido recuperar su identidad. Aparte, tampoco soy ingenuo. El Banco Nacional de Datos Genéticos es el organismo emblemático de la memoria, la verdad y la justicia. Eso lo pueden atestiguar cualquiera que haya seguido los juicios de lesa humanidad, que todavía por suerte siguen en vigencia, los juicios, pero muchos de esos juicios se han nutrido de datos del propio Banco Nacional de Datos Genéticos.
eso con respecto a la vigencia de la memoria. Todos los nietos recuperados son ejemplo viviente de la memoria y de la lucha de abuelas por esa memoria. Pero no es memoria simplemente individual, es memoria social, es memoria que está avalada además por la verdad, porque sin verdad no hay memoria, o es una memoria fallida, y por supuesto por la justicia. Esa tríada de memoria, verdad y justicia, que alguna gente piensa, bueno, es un eslogan más de gente que no sabe muy bien de lo que diablo. No, es un pilar reconocido por los niveles más altos de la justicia y los derechos humanos del mundo. Por ejemplo, de la UNESCO, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto termino, porque no quiero abundar más y cansarlos en forma repetitiva. Simplemente a los que piensen que en realidad que esto no está en riesgo, y a los que piensen que, bueno, después de todo, ¿qué más da un organismo más o un organismo menos? Yo les diría que lo piensen 2 veces y que consulten a la experiencia internacional. En realidad, aunque parezca mentira, se habla más del Banco Nacional de Datos Genéticos en el exterior que acá, porque acá ya forma parte de la cultura social que espero que se pueda mantener, sin sobresaltos. Yo estoy dispuesto a responder cualquier pregunta de que alguien acá en la comisión quiera hacerme. No tengo ningún problema para responder lo que sea. Recuerdo, y ustedes recuerden, que los primeros años del Banco Nacional de Datos Genéticos fueron años controversiales para la labor propia del banco. Y fue gracias a la historia, a la democracia, a las discusiones, que todo eso ha sido saldado. Todo eso ha sido saldado y hoy el banco, que ha sido pionero de la aplicación de la genética a los derechos humanos, es reconocido no solo acá en el país, sino internacionalmente como algo valiosísimo y que sería un desastre, una tragedia, que le suceda algo. Algo puede ser intervención, puede ser democión. Los directores son elegidos por concurso. O sea que ahí no se puede acusar, de favoritismo de ningún tipo. Sería trágico que este banco deje de tener esta presencia que tiene durante 35 años y que quede en el pasado. No puede quedar en el pasado por 2 razones. Primero, porque quedan 300 y algo la cifra no es exacta, de personas que no han recuperado aún su identidad verdadera. Pero además, porque el banco ha ampliado sus horizontes, amparado por la actualización de la ley del 87, que lo creó. En el 2009 se reformó esa ley y le amplió su objeto. Cualquier persona que dude de su identidad puede recurrir vía CONADI al Banco Nacional de Datos Genéticos, y de hecho, hablando con la directora, la directora del banco, me estaba comentando que una de las ampliaciones de derechos ha sido la identificación de niños robados en los hospitales.
espero que nadie se sorprenda. ¿Cómo roban niños en los hospitales? Esto es lamentablemente, es una realidad de nuestro país que incluso precede al terrorismo de Estado y todo. Pero obviamente regímenes autoritarios y dictatoriales se prestan más a que ese tipo de cosas ocurran. Bueno, recientemente el Banco Nacional de Datos Genéticos ha reunido a 50 madres que después de una punta de años se han podido reunir con sus hijos, que ya son adultos y que a su vez tienen hijos. Gracias a la labor ingente del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea que no se queda solamente con las víctimas directas del terrorismo de Estado, como son todos los nietos apropiados, sino que va buscando maneras de hacer justicia con el arma, con el instrumento de la genética apoyada en los derechos humanos. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias.